Te voy a enseñar el verbo to be en inglés como me hubiese encantado que me lo enseñaran a mí cuando yo estaba aprendiendo inglés. Así de que quédate en esta clase y si te llama la atención, ayúdanos a compartir, suscríbete al canal y danos un me gusta. Empezamos con las formas que tiene ese verbo to be. Su forma base va a ser to be. Esto quiere decir ser o estar. A esto se le llama como el infinitivo del verbo también porque tiene esta palabra to. Usualmente le agregamos esa palabra to cuando la terminación en español va a ser ar, ir. En este caso termina en ar, estar. Luego tenemos el presente de este verbo. Tiene varias formas dependiendo del sujeto que estemos hablando. Am cuando estamos hablando de yo, es cuando estamos hablando de la tercera persona que sería él, ella, esto, esta. Y tenemos are cuando estamos hablando del resto de los sujetos. Am, is, are. Pero si estamos hablando del pasado, tenemos acá dos formas. Was cuando estamos hablando de la tercera persona y were cuando estamos hablando del resto de los sujetos. Y también utilizamos was cuando estamos hablando de ese sujeto I. Pasado participio de este verbo, le voy a poner acá una PP, va a ser been, been. Ya lo he dicho en muchas clases, usualmente cuando vemos esta palabra, muchas personas la pronuncian como been, como si estuviéramos hablando de un pequeño frijol, pero yo también he escuchado la pronunciación con been. Cualquiera de las dos está bien, yo las escucho bastante, se las escucho a los nativos, a los gringuitos y todo bien. Sin embargo, yo como tengo acento, cuando hablo inglés, a mí me gusta pronunciarla más como been para que no vaya a confundir al oyente. ¿Listo? Dejémoslo de esa manera. Muy bien. Esto significa al español estado. Pero este verbo también va a tener un gerundio. Ese gerundio va a ser been. Esta clase yo ya la había sacado en un en vivo que hicimos hace un par de semanas, pero como no queda grabada, pues la saco para que ya le quede a todo el mundo. Ahí está, por si le quieres sacar un pantallazo y que ya te quede grabado que esta parte va a ser el presente, aquí va a ser el pasado participio y el gerundio de ese verbo. Ahora vamos a verlo por partes, vamos a ver unos ejemplos para que de pronto le cojas más el ritmo. Si utilizamos la forma base de ese verbo, pues vamos a utilizar to be. Yo quiero ser un cantante. I want to be a singer. Acá estoy utilizando la forma base de ese verbo. Sigamos con el presente de este verbo. Ella está en el parque. She is at the park. ¿Sabes cómo a veces uno dice, oh, si tenemos el verbo y estamos hablando de la tercera persona, le tenemos que agregar una S o le tenemos que hacer un cambio chiquitito? Bueno, en este caso simplemente utilizamos es cuando estamos hablando de la tercera persona, que en este caso viene siendo ella. She is at the park. Ella está en el parque. Él es un doctor. He is a doctor. Muy bien, acá ya sabemos cómo utilizarlo cuando estamos hablando de la tercera persona y cuando estamos hablando en presente. Si hablamos en pasado, pues vamos a utilizar las dos formas de las que te hablé. Estábamos muy cansados ayer. We were very tired yesterday. Varias cositas a las que le tienes que prestar atención acá. Ya lo he mencionado en otras clases cuando estamos hablando del pasado del verbo to be. Para decir were, literal como que le estás haciendo un sonido súper pequeño, were. Y no lo vayas a confundir con la palabra where, porque aquí estamos hablando de dónde. Con dónde, where, yo hago una sonrisa. Con were, no me causa gracia. Where were. ¿Listo? We were very tired yesterday. Acá también le tienes que hacer la pronunciación a esa D al final. De lo contrario te va a sonar como llanta. Llanta es una cosa, tired. Y estar cansado es otra cosa, tired.
El pasado participio de este verbo dijimos que va a ser been. Been no lo podemos utilizar como tan solito y nos toca buscar un auxiliar. Usualmente ese auxiliar va a ser el verbo to have y has cuando estamos hablando de la tercera persona. Este auxiliar nos funciona como a, hemos, an, etcétera. Depende de ese sujeto del que estemos hablando. Entonces, una vez que tenemos este auxiliar, ya le vamos a agregar el pasado participio del verbo to be. Él ha sido mi amigo por años. He has been my friend for years. Entonces acá, sujeto, auxiliar, verbo principal en su forma del pasado participio y el resto de la frase. Si estamos hablando del pasado, pues utilizamos had. Entonces, have, has, presente, had, el pasado. Por ejemplo, ella había estado enferma antes del viaje. She had been sick before the trip. ¿Listo? Sujeto, auxiliar en pasado, verbo principal en su forma del pasado participio y el resto de la frase. Ahora veamos este verbo to be con su forma del gerundio. Being quiere decir como siendo. Ella está siendo muy amable hoy. She is being very kind today. Y así como cuando estábamos hablando del pasado participio necesitamos un auxiliar que era el verbo to have, en este caso también necesitamos un auxiliar y sucede que viene siendo también el verbo to be. Cuando tengo la terminación del ing, usualmente necesito este auxiliar aquí que es el verbo to be. Entonces en este caso viene siendo un sujeto, el auxiliar que es el verbo to be, luego el gerundio que en este caso sucede que es el verbo to be y es el verbo principal y luego sí el resto de la frase. A esto se le llama el tiempo del presente continuo. Entonces los tiempos continuos usualmente están utilizando este auxiliar ya sea en presente o en pasado porque también existe el tiempo del pasado continuo. Y en vez de decir ella está siendo muy amable hoy, yo puedo decir también ella estaba siendo muy amable ayer. Yesterday. She was being very kind yesterday. Déjame saber en los comentarios si te quedó alguna duda de este verbo, pero la tarea para ti es que me dejes saber en los comentarios cómo harías la pregunta con esta frase afirmativa. ¿Estaba siendo ella amable ayer? Déjame saber la respuesta en los comentarios. Un besote pues.